Bien, un saludo a todos quienes nos acompañan en este encuentro virtual. Mi nombre es Gabriela Granda Rojas, soy administradora de las salas de exposiciones de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja y coordinadora del Laboratorio de Producción en Artes Visuales para Mujeres, convocatoria 2021. Es un grato honor continuar con estos espacios de aprendizaje y visibilización de productos y trayectorias de grandes mujeres, artistas, investigadoras, educadoras, entre otros perfiles. Queremos dar la bienvenida en esta sala virtual a Romina Muñoz, quien nos hablará de su investigación sobre la trayectoria y visión de la gran escultora quiteña Rosario Villagómez. Asimismo, saludamos a las artistas participantes del laboratorio y a nuestros miembros de la sección académica de Artes Plásticas y Visuales de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, que nos acompañan. Y a todos quienes nos siguen también por los canales oficiales de redes sociales de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Hoy iniciamos la agenda ampliada del Laboratorio de Producción en Artes Visuales, convocatoria 2021, con el desarrollo de la charla sobre la investigación de la trayectoria y visión de Rosario Villagómez, un trabajo ejecutado de manera seria y comprometida por Romina Muñoz. Romina nació en Guayaquil en el año de 1984. Ella es investigadora, docente, es cofundadora de la editorial Festina Lente y de Mediagua Plataforma de Experimentación. Es miembro además de la Fundación Muégano Teatro y parte del colectivo artístico Las Brujas. Fue docente, comisión académica de la carrera de Artes Visuales y miembro del Departamento de Investigación del Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, ITAE, entre el 2010 y 2015. Además, fue directora de investigación de la Universidad de las Artes en 2015 y jefa del Premio Nacional Mariano Aguilera entre 2017 y 2018. Tiene una licenciatura en Artes Visuales y un máster en Arqueología. Ha realizado varios proyectos curatoriales e investigativos sobre arte moderno y prácticas artísticas contemporáneas. A nombre de nuestro director provincial, Diego Naranjo Hidalgo, hacemos llegar el reconocimiento a la trayectoria de Romina Muñoz y el agradecimiento sincero por compartir con nosotros su trabajo de investigación. Damos inicio a esta charla dando nuevamente la bienvenida a Romina, quien tiene la palabra en este momento para compartirnos su investigación. Bienvenida, Romina. Muchas gracias, Gabriela. Qué gusto compartir con ustedes. Por ahí reconozco ciertas caras que se me hacen familiares y la verdad me da mucha alegría. Gracias por la invitación a las dos Gabrielas y a la Casa de la Cultura. Bueno, voy a compartir para un poco presentarles mi trabajo, mi investigación. Voy a compartir la pantalla para así un poco poder contextualizar ciertas cosas. Así que me cuentan si se ve, si logran verlo, la pantalla, ¿sí? Y escucharme, ¿todo bien? Perfecto. Entonces, bueno, nada, gracias nuevamente. La verdad me emociona mucho compartir con ustedes. Bueno, yo voy a contarles brevemente sobre mi investigación alrededor de Rosario Villagómez Favara, artista quiteña de principios del siglo XX, ganadora 3 veces del premio Mariano Aguilera en 1918, 19 y 1920, y autora de importantes monumentos en Guayaquil, Portoviejo, Bahía de Caracas y Quito, a pesar que hasta ahora no hemos encontrado evidencias físicas de sus trabajos artísticos en la capital, pero varios de los autores de la época lo mencionan, lo destaca, y también su familia en algún momento. Esta es una investigación que se ha ido abriendo hacia nuevos lugares para poder entender justamente esta figura, y esto me basaré en la exposición que realicé en Guayaquil, escrito en bronce, inaugurada en noviembre del 2019 en el MAC, y que recogió gran parte de esta deriva, de este proyecto de investigación, ¿no? Fue el primer ejercicio de formalización de alguna manera. Voy a arrancar con esta foto, porque esta foto marca mi primer encuentro con artista. Esta imagen la encontré cuando husmeaba entre los archivos históricos del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera,
Pero bueno, resumo un poco lo que me llevó ahí. En el 2018 había asumido la jefatura del premio y de hecho así fue que la conocí también a Gabriela Punín después. Y como parte de mi trabajo y con el equipo del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, el CAC, decidimos celebrar los 100 años del premio. El premio inauguró en 1917. Yo asumí la jefatura en 2018, pero no se había hecho ninguna celebración, ningún homenaje hasta ese momento. Entonces lo que se nos ocurrió fue justamente revisar y organizar parte de esa memoria histórica, ¿no? En principio porque como muchas de estas instituciones nunca hay presupuestos pues para hacer otro tipo de cosas, entonces dijimos, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Vamos a organizar esta memoria que no reposaba en el CAC, que no reposaba en el centro, sino que estaba en otras instituciones. Porque el CAC, el Centro de Arte Contemporáneo, se hace cargo del premio desde el 2010-2011. Entonces, ensayamos con ese trabajo de recopilación, de archivo, de recuperación de algunos documentos que estaban perdidos o estaban en otras instituciones. Quisimos enseñar pequeñas muestras de este proyecto, con este proyecto de sistematización, que nos invite justamente a pensar la historia del premio, ¿no? Siempre con la idea de mantener un ciclo de exposiciones permanentes que, bueno, no pudo realizarse. Bueno, se realizaron 2 exposiciones y solo esto lo hago para contextualizar, no voy a profundizar mucho en ello, ¿no? Entre junio y septiembre del 2018. Aquí igual voy a mostrar imágenes de cada una de ellas, imágenes muy generales. En ninguna de estas exposiciones se incluye a Villagómez ni a otras mujeres artistas de la época como protagonistas. Y en parte esto se da justamente por los factores, algunos de los factores que problematizamos con estas exposiciones. La falta de memoria histórica, el poco interés de las instituciones culturales en resguardar, conservar y facilitar canales de acceso a las reservas documentales, artísticas, la falta del trabajo de archivo y obviamente el afán fundacional, ¿no? Que hay muchas veces en las instituciones y que le da poca importancia a los procesos. Exponer las obras de estas pioneras de Villagómez y de otras mujeres de la época, porque ya voy a comentar que son más, fueron muchas, del arte local, conocer sobre sus trayectorias suponía un trabajo mucho más complejo. Requería tiempo, algo que no suele dar cabida en estas instituciones, y justamente quizás renunciar, ¿no? a este trabajo fue justamente lo que posibilitó meterme de lleno a esta investigación. Pero también y creo que es importante mencionarlo, que la semana que renuncié se abrió una convocatoria muy modesta para impulsar exposiciones de bajo presupuesto en el MAC, ¿no? Y apliqué y bueno, pues mi proyecto fue uno de los 3 seleccionados y eso también ayudó a que esto se formalice o tenga un primer espacio de formalización. Entonces voy un poco a comentar la muestra porque esto me va a ayudar a hablar sobre el artista, contextualizar, poner en valor su trabajo, ¿no? Escrito en bronce, que como les dije fue esta exposición que inauguré en el MAC de Guayaquil, en noviembre del 2019, tuvo 3 ejes, uno biográfico, donde comentaba de forma muy resumida sobre la vida del artista. Aquí está el eje biográfico, bueno, aquí ven fotos de ella, fotos de archivos de sus familiares, tuvo otro con material de archivos que trataba de contextualizar la atmósfera política y social en la que el artista produjo su obra. Esto se plasmó en 2 murales, que bueno, aquí estoy, uno con información relativa a los primeros años de funcionamiento de la Escuela de Bellas Artes de Quito, y aquí tenemos algunas cosas, ¿no? Las revistas de la escuela, el reglamento,
fotos de archivo, y otro y ya voy a comentar un poquito más sobre esto, y otro con imágenes de mujeres y revistas creadas por varias de ellas, que contribuyeron a cuestionar el rol público de las mujeres en ese momento, o sea, en el momento que Rosario Villagómez estuvo estudiando y luego produjo su obra. Y bueno, revistas, mujeres que con su trabajo posibilitaron la conquista del sufragio femenino, y que también problematizaron su reconocimiento como profesionales y autoras, ¿no? Y por ahí, pues, seguramente ustedes reconocen, hay imágenes de Zoila Ugarte, de Matilde Hidalgo, por destacar alguna de las que están ahí, ¿no? El tercer eje, bueno, aquí les muestro cómo se veía un poco también para que tengan una visión general de la exposición. El tercer eje estuvo dedicado pues a presentar su trabajo, sus obras, ¿no? Entonces aquí encontré algunos esculturas de pequeño formato, que tenían algunos familiares, otros que fueron un poco también encontrados en este trabajo de investigación, y pues las fotos de los monumentos, porque como lo dijo Gabriela, pues ella fue una creadora de monumentos, de memoria, ¿no? Bueno, para este proyecto, creo que es importante destacar que, bueno, conté con el apoyo museográfico de Osvaldo Terreros, artista y diseñador, y con el trabajo fotográfico de David Coral, que también es un fotógrafo de Quito. Osvaldo es de Guayaquil, y David fue y tomó nuevas fotos a estos monumentos. Y bueno, también el apoyo de la familia, con la que ya luego les he de contar cómo llegué a ella. Entonces, bueno, voy a regresar un poquito. Aquí esto sigue siendo un poco la presentación de sus obras, ¿no? A la que luego me detendré. Pero antes de continuar, vuelvo a esta foto, ¿no? Para explicar mi pequeña obsesión con Rosario Villagómez, porque no fue la única mujer que obtuvo premios en los primeros años del certamen. Encontré su nombre y esta foto en el catálogo de una exposición retrospectiva que se organizó del Premio Mariano Aguilera en 1982, a los 65 años, en lo que se declara desierto el premio. Y justamente en ese año se decide hacer una reforma, pero se hace una exposición con este catálogo. En este catálogo, el catálogo estuvo a cargo del Departamento de Educación y Cultura Popular del municipio de Quito, y los museos del Banco Central, que entonces estuvo liderado por Hernán Crespo Toral. Cuando me encontré con esta foto, me llamó la atención que esta mujer, sobre la que desconocía su nombre, haya ganado en la segunda edición del certamen, en 1918. Como les dije, el premio se funda en 1917. Pero que además no fue solo una vez, sino 3 veces que ganó. Me llamó la atención también que no fue la única que tuvo algún tipo de reconocimiento en esos primeros años, ¿no? A principios del siglo XX. Sino que habían varios nombres desconocidos para mí. Pero además, en el catálogo, y ahí un poco también está mi obsesión con ella, aparece esta foto que está aquí pongo la portada del catálogo, y aquí está la foto de Rosario Villagómez con estos 3 premios, y que es una foto muy particular, ¿no? Porque está ella atrás de su trabajo artístico, que se muestra en primer plano. Es una foto como muy imponente. Y claro, esa escultura, cuando yo me encontré con esta foto, con este catálogo, fue acá en Quito. Bueno, ya se dan cuenta por mi acento que soy de Guayaquil, y ese monumento lo reconocía, o sea, se me hacía familiar, ¿no? Y justamente era el icónico monumento de Francisco de Orellana,
que está emplazado en la Plaza Colón, en Las Peñas, centro de Guayaquil, pues ciudad donde nací, y que viví hasta febrero del 2018, y pues era parte de mis recorridos, o sea, pasar por esos monumentos cerca de Las Peñas era parte de mi recorrido habitual. Nunca vi en medio de mis recorridos el nombre de la autora, que aparece en la base del monumento. Por aquí voy a mostrar algunas imágenes. Aquí está el monumento, aquí está en el barrio, en la Plaza Colón, en Las Peñas, y acá está en la base, en la parte de abajo, está el nombre de ella, Rosario Villagómez, y de hecho dice escultora. Pero nunca vi el nombre de la autora que aparece en la base, o quizás sí lo vi, pero sin ver. Y de alguna forma, el nombre de la exposición escrito en bronce alude a eso, a la fragilidad de la mirada, de los relatos históricos, ¿no? A esa incapacidad que tenemos para entender o atender a ciertas experiencias, ¿no? De abrirnos a nuevos caminos más allá de lo que estamos habituados, ¿no? Y es curioso, porque a pesar de que Rosario fue una creadora de memoria y que su nombre está escrito en bronce, ha sido borrada por la historia, por los relatos históricos. Hay otro detalle importante que me gustaría destacar, ¿no? Es que Hernán Crespo señala que el artista ganó un tercer, primer y segundo premio respectivamente. Todos en la categoría de escultura. Pero luego, en este trabajo de investigación, que yo un poco, como les decía al inicio, también estoy preparando un libro y un poco juego más que con la idea de la investigación, con la idea del rastreo, del rastrear, que es un término que quizás me interesa por ahora más. Terminé contrastando varias actas municipales, metiéndome en los archivos, notas de prensa de la época, y en el marco de ese ejercicio logré identificar que justamente el premio de 1918, que aquí dice tercer premio, fue un primer premio y no un tercero. Es decir, ganó 2 primeros premios, de los cuales solo se han registrado 8 casos entre las 13 mujeres ganadoras del Mariano Aguilera en los 91 años de salones, de 1917 al 2008, o sea, antes del cambio de formato. Ojo, estoy haciendo como estos números solo hasta antes de cuando el premio todavía era un salón, ¿no? Ahora como sabemos, es un premio con un distinto, una plataforma de fomento diferente, a partir del 2010, 2011, se abrió a otras categorías, pero estoy haciendo este conteo un poco, dando estos números, considerando desde la fundación hasta el 2008, hasta antes del cambio de formato. Y estos números no los doy, los estoy comentando por algo, ¿no? Porque es importante señalar que por salón se daban, en esos 91 años de salones, se daban mínimo 3 premios, mínimo. Hubo salones donde se premiaron a 6 artistas o más, o mucho más. De hecho, hay salones donde se premiaron de a 10, 12, en fin. Pero quedémonos con el mínimo. Pongamos un premio por salón, pensando en los años que no se convocó, es decir, que hubo, no, porque también el salón, hubo años que no se convocó, tengamos como margen 91 premios. Las 13 ganadoras corresponden al 14,6% de esa totalidad de premios dados. Y de nuevo, los números no son inocentes. Y creo que es importante también empezar a rescatar esos datos duros, porque también nos dicen cosas. Pero bueno, después podemos conversar un poco más de eso. Voy a empezar con este mural
dedicado a los archivos de la Escuela de Bellas Artes de Quito, a los archivos de la Escuela de Bellas Artes de Quito. Inspeccioné el libro de matrículas del Archivo General de la Universidad Central del Ecuador, que hoy guarda los archivos de la escuela, contando una a una a las estudiantes que ingresaron en los primeros años de la escuela en busca de Villagómez, en busca de esta mujer que sabía que había estudiado en la Escuela de Bellas Artes, quería tener evidencias, ¿no? Lamentablemente no encontré rastros de su paso por la institución, porque solo constan los registros de 1904 hasta 1913, seguido por un gran vacío hasta el año 1934. Pero igual, en el marco de eso, me impresionó mucho la numerosa presencia de mujeres que ingresaron a este programa educativo y que luego pude ir reconociendo en este trabajo de rastreo, pude ir reconociendo en revistas, catálogos y documentos de la época. Bueno, aquí les pongo algunas imágenes que se incluyeron en el mural, y que es un mural donde se muestran obras de estas artistas, ¿no? Trabajos de estas mujeres, todas de principios del siglo XX, estudiantes de la escuela. Aquí van a ver también fotos, bueno, no se ven, voy a ver si puedo acercar algunas más aquí. Estos son fotos de los trabajos de ellas, dibujos, pinturas, en el marco de la Escuela de Bellas Artes, fotos en los talleres. Hay unas fotos que me impresionaron mucho. Bueno, estas son las imágenes de las revistas, déjenme ver si las encuentro, estas de aquí, son fotos de los talleres de escultura, donde ellas están con su profesor, que es Luis Casadillo, que fue el profesor de ellas. Algunas de estas fotos de los talleres de las escuelas, que de hecho no han sido publicadas, las obtuve por la apertura de la familia Andrade Heyman y la familia y por Miguel Ángel Astudillo, hijo del artista Gerardo Astudillo. Pero me interesaba mostrar este número de mujeres, esta presencia de mujeres. Aquí hay también algunas imágenes del reglamento que son bastante interesantes y que nos dice cosas poco de la época, ¿no? Como los alumnos de la escuela van a estar divididos en una sección señoritas y hombres, cosa que también a mí me llama la atención, ¿no? Cómo se utiliza el término hombre para referirse, sí, a ciertas personas, y el término señoritas, que es un diminutivo para referirse a otras, ¿no? Y que de nuevo el lenguaje tampoco es inocente, nos dice cosas. Nos dice también sobre que no se puede hablar sobre política en la institución, que también es interesante, sobre cómo se puede castigar si se cruzan esas secciones. Hay cosas ahí en el reglamento de la escuela que se fundó en 1904, que también nos dicen varias cosas de la época. Pero lo que me interesaba también destacar con este mural era entender que Rosario Villagómez no estaba sola. O sea, que no, es justamente alejarme a la idea del genio, ¿no? De la genialidad. Y eso yo creo que es lo que hay que hacer para pensar estas trayectorias, ¿no? Que había un grupo de mujeres mucho más grande, jóvenes, que no estaban siendo reconocidas, que estaban siendo en ese momento reconocidas por sus obras, perdón, y que luego la historia las olvida. Mujeres que tuvieron reconocimientos públicos de diversos tipos, que fueron homenajeados por revistas, que tuvieron encargos, pero que también no solo fueron borradas por la historia, sino que también muchas de ellas abandonaron de forma temprana sus carreras, ¿no? Ingresaron un numeroso. Aquí está, quizás, no sé si logran ver, no sé si puedo mover esto un poquito, voy a minimizarlo un poquito para que puedan ver. Aquí está la cantidad de mujeres y hombres que ingresaban por año a la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Que viví el trabajo de contar una a una para sacar estos números. Y como vemos, no son números
pequeños, es una presencia numerosa y que va creciendo con el paso de los años. Pero entonces la pregunta está, ¿dónde están esas figuras, ¿no? Pero bueno, entonces aquí de nuevo, como les decía, podemos ver el trabajo, reconocer a varias figuras, esta Zoila Ugarte, América Salazar, Eugenia Mera Navarro, Carmela Esteves, mujeres que estaban trabajando paralelamente en ese momento, ¿no? Hay algo que es importante que creo destacar para aquí, y por eso me interesa poner esta imagen, que la mayoría de las mujeres son escultoras. Y justamente esto es algo en lo que me encuentro ahora trabajando, ¿no? En identificar si esta casualidad, que creo que es una casualidad, responde a una distinción disciplinar que promovía la misma Escuela de Bellas Artes, la misma institución, en donde encaminaba a los hombres a la pintura, porque era donde se podía cultivar el genio creador, y a las mujeres a la escultura, porque era vista o entendida como una práctica no tan protagónica ni importante, más servil y también efectiva para los fines modernizadores del momento, pero que también era menos como protagónico dentro del discurso pictocentrista del arte de ese momento. Entonces, por eso quizás las mujeres, la mayoría son escultoras. Pero bueno, vuelvo a Rosario Villagómez, justamente el periodo en que esta artista pasó por la institución no existe, los archivos se han perdido. La artista posiblemente estudió entre 1915 y 23, pero sobre esto solo se conservan oficios recibidos por la dirección de 1919 a 1929. Y que no han dado mayor información después de la lectura, ¿no? Pero hace poco, volviendo a sistematizar, a revisar uno de los archivos que tenía pendiente por trabajar, encontré este dato. Se trata de un oficio, del oficio que están viendo acá, perdón, ¿sí? Se trata de este oficio de la Junta de Mejoras de Obras Públicas de Guayaquil, dirigido a la Escuela de Bellas Artes de Quito del 15 de mayo de 1924, donde anuncian los premios de Rosario Villagómez y Francisco Caimacaña, estudiantes de escultura Villagómez y el de pintura, que con el apoyo de la escuela participaron en un concurso promovido por la Junta y que empata con otro dato que encontré el día antes de viajar a Guayaquil. O sea, a instalar la exposición, dije, voy a regresar a los archivos y empecé a volver a revisar ciertos periódicos y me encontré con este dato, un día antes de instalar la muestra. Es un recorte del Comercio del sábado 24 de mayo de 1924, donde aparece el sacrificio de Abdón Calderón, esta imagen que están viendo acá a la derecha. Un boceto realizado por Villagómez y premiado por la Junta de Obras Públicas, y que según la nota sería ubicado junto al importante monumento de Bolívar y San Martín, que creo que la mayoría ubicamos, que inauguró en 1938, pero sin esta pieza. Me contacté con el director de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, pero hasta ahora no hemos encontrado más registros de esta pieza. Pero ahora sí paso a este otro mural. Voy a pasar a este otro mural que me permite situar, bueno, estoy dejando varias aristas abiertas para luego poder conversarlas, ¿no? Y retomarlas como prefieran. Pero paso a esta mural, que me permite situar la momentánea proyección pública de Villagómez y de otros artistas, porque como vemos, fue una mujer reconocida con monumentos públicos que ganó premios y que estos premios fueron pues celebrados a través de los diferentes medios. En este mural se presentaron algunas imágenes de revistas, como les decía, hechas por mujeres y dirigidas a ellas, que fomentaron la proyección profesional y cuestionaron las leyes vigentes. Estas revistas posicionaron distintas miradas sobre los derechos de las mujeres y contribuyeron a un clima propicio para la conquista del voto femenino en 1929,
y la valorización también con eso de la mujer en escena pública. Aquí están pues varias revistas, esta Mujer, fundada en 1905, por Zoilo Ugarte, Hogar Cristiano, que fue de 1906 al 1919, La Ondina del Guayas, de 1907 a 1910, La Mujer Ecuatoriana, del 18 al 23, Flora, de 1917 al 20, Nuevos Horizontes, Alas, en fin. También el mural resaltó a muchas de las fundadoras de las revistas y colaboradoras que contribuyeron a defender la educación de las mujeres y su participación en la vida pública, ¿no? Ahí está María Angélica Hidrobo, Ugarte, Zoilo Ugarte, como les decía, Victoria Vázquez, Cubi, Matilde Hidalgo de Procel, entre otras. Con este mural, como les decía, también me interesaba enfatizar que la proyección que tuvo Villa Gómez en ese momento no era un evento aislado, no es un evento aislado, sino que tenía que ver con una atmósfera. Bueno, y ahí hay varios artículos, ¿no? Ahí ya se está hablando como, no sé, por ejemplo, en este de aquí, son fragmentos que saqué de las revistas, en donde ya se empieza a hablar, la mujer moderna dispuesta a terciar con las ventajas en los torneos de la inteligencia, o sea, hay una defensa, ¿no? por los derechos de la mujer, ¿no? De diferentes ángulos. Entonces, yo lo que quería también resaltar con esto es que en el Ecuador el sufragio para las mujeres se alcanzó tempranamente en relación a otros países de Latinoamérica. Pero bueno, ahora sí voy a pasar rápidamente a las obras del artista. En la muestra se presentaron registros y archivos de 4 esculturas públicas y esculturas de menor formato. Según la familia, como les decía, y según también autores de la época que he revisado y leído, se comenta sobre la existencia de más esculturas, mínimo 3 en Quito y 2 más que esta que voy a presentar en Guayaquil, pero no he logrado dar con ellas, ¿no? Tengo esta obra de Guayaquil, este monumento, y este boceto de un proyecto que fue premiado, pero que no se, no se concretó, y parece que hubo unas 3 esculturas más, pero no he dado con ellas, ¿no? Retomo este monumento realizado en Guayaquil, y que ya comenté brevemente, es el busto de Francisco de Orellana, inaugurado el 9 de octubre de 1923, como parte de un festejo de 3 días por la celebración del aniversario 103 de la independencia de Guayaquil. No es cualquier evento. ¿No? Se intuye que la escultura fue modelada y fundida en los talleres de la Escuela de Bellas Artes de Quito, pero tampoco he podido, eso lo sé por la familia, intuyo también por las cosas que he revisado, pero no hay nada que me lo certifique de alguna forma, ¿no? En la base de la escultura, quizás aquí, bueno, ya como vimos, quizás aquí está la imagen de la base, pero que ya la presenté. A través de un alto relieve, ¿no? Se relata la llegada de Orellana y el supuesto descubrimiento del río Amazonas, donde según Fray Gaspar de Carvajal dice en sus crónicas que Orellana y Carvajal perdieron un ojo, ¿no? Y justamente, y bueno, y ahí está el Orellana representado sin su ojo, ¿no? Justamente volver a este busto me permite dejar una serie de preguntas, ¿no? Sobre temas que están en discusión ahora y que creo que son importantes problematizar, ¿no? Sobre lo que supone también mantener en pie o no estos monumentos que para muchos son conflictivos, ¿no? A mí sí me parece que lejos de exaltar a los personajes retratados por la artista, hoy que caen varios monumentos, caen los Cristóbal Colón, imágenes de otros conquistadores, esclavistas, dictadores, en varios países como forma de rechazo a las prácticas excluyentes, ¿no? Que arraigaron las prácticas coloniales. A mí me pregunto sobre la importancia de mantener, me parece que es importante situar o preguntarnos sobre la importancia de mantener la escultura de Orellana y los conflictivos personajes representados por la artista. Me pregunto sobre la importancia de mantener cierta materialidad
como evidencia de un proceso conflictivo. Porque sí, para muchas mujeres nos puede ser llamativo ver la cabeza de estos monumentos rodando, o a veces verlos un poco violentados, no lo sé, o puede quizás darnos algún tipo de satisfacción. Pero en mi caso, prefiero abrazar la posibilidad de resignificar estas esculturas, alterarlas, puede ser, trasvestirlas, puede ser, incluso sacarlas del espacio público donde están y reubicarlas en otros espacios para su estudio y para una contextualización crítica más que eliminarlas. O sea, eliminarlas me parece que es muy problemático. Porque siento que derribarlas, a pesar de compartir el deseo a veces de eliminar ciertos símbolos que han representado históricamente la represión, puede atentar con la posibilidad de estudiar la agencia oculta detrás de ella. Esa agencia invisibilizada por la historia, que hace que esos monumentos estén ahí, ¿no? No tenemos inventarios, por ejemplo, no tenemos inventarios confiables de monumentos públicos, no sabemos en qué talleres se fundieron, hay muchos monumentos sobre los que se desconoce su autoría, y hay muchas falsas atribuciones también. Y como les decía hace poco, es muy probable que muchos de estos conflictivos monumentos, sobre todo de los que se hacen a principios del siglo XX, estén hechos por mujeres. Porque esta distinción disciplinar era algo que yo creo y que estoy un poco, de nuevo, estudiando, que no es solo de Ecuador, sino que está conectada también con otros países y ya luego podemos conversarlo sobre eso, como las White Rabbits en Estados Unidos, hay todo un movimiento de eso, o sea, es fomentado por las mismas academias. Pero bueno, paso a otra obra para no abusar del tiempo. Aquí está el busto del general Eloy Alfaro, Delgado en Portoviejo, realizado bajo la solicitud del Comité Liberal 6 de diciembre de Portoviejo. Entrevisté a Ramiro Molina Cedeño, cronista de la ciudad. La escultura se realizó en Quito, viajó en tren, llegó a Portoviejo el lunes 18 de enero de 1926, y en la inauguración del busto, y bueno, como ven es la primera imagen también de Alfaro ahí, ¿no? O sea, no es cualquier cosa que le hayan invitado a ella, o sea, le hayan pedido a esta autora que haga este monumento, ¿no? Este ícono tan importante para esta ciudad, ¿no? Pero bueno, en la inauguración del busto en 1926, según las fotos históricas y según también el relato del cronista de la ciudad, participaron algunas autoridades, pero no la autora, ni su familia. La escultura ha sido movida 3 veces por razones ideológicas, también me comentaba el cronista. La primera fue a finales de los años 40, cuando el terremoto del 42, luego del terremoto del 42, porque era un momento sensible para la ciudadanía y favorable también para que la iglesia recupere fuerzas luego del impacto de la Revolución Liberal, entonces decidieron moverla. El segundo movimiento se lo realizó en los 90, cuando la municipalidad autorizó que la iglesia tome la avenida Alajuelas para realizar el paseo de los obispos. Entonces, según el cronista de la ciudad, tras los bastidores hicieron que este monumento, que es un tamaño pequeño, modesto, pero hablo sobre estos movimientos porque quiero que entiendan la importancia que tiene también esta escultura, ¿no? Para la ciudad. Hizo que en el segundo movimiento hacen que la escultura le dieron la vuelta al busto, negando la entrada de Alfaro a la ciudad, ¿no? Y el tercer movimiento es un movimiento más reciente, actual, cuando en el afán de querer posicionar a Manabí como el bastión político de la Revolución Ciudadana, se promovió la creación de una obra más imponente y se retiró el busto de Villagomas para embodegarlo, olvidarlo, y luego, y este busto recién fue rescatado en el 2015 y ahora está en la plazoleta municipal.
Pero bueno, aquí hay algunas imágenes esta es la imagen de la inauguración. Este es un archivo que encontré en el Museo de Puerto Viejo y que cuenta sobre cuánto se le pagó a Villa Gómez, cómo fue contratada, quién fue el garante, fue Navarro el garante, que era entonces director de la Escuela de Bellas Artes. Entonces, para que ese es un poco el trabajo que fui haciendo, ¿no? Y esto es lo que se presentó. Y bueno, esto ya es en Bahía, es el lugar donde vivió el artista desde finales de los años 20 hasta su muerte, o sea, ya de Quito, luego se va a vivir a Bahía, y bueno, aquí está el busto de Antonio José de Sucre, mariscal de Ayacucho, ubicado en el Parque Sucre, y bueno, el parque fue construido en 1935, el busto fue inaugurado al año siguiente, en el 36, en homenaje a la cantonización de Sucre y de Bahía de Caracas, celebrado originalmente el 3 de noviembre de 1875. No hay mucha información sobre la inauguración, he revisado los archivos, los periódicos de la época, tampoco hay información sobre la elaboración del busto, pero hasta ahora las escuelas acuden a la plaza y dejan flores a este busto, ¿no? En las fechas de fiestas de cantonización. Algo que me llamó la atención cuando llegué a Bahía es que lo encontré pintado también todo de spray dorado. Pero bueno, ya luego voy a comentar de esto. Estas son esas imágenes, aquí está la imagen de la primera iglesia, son imágenes de archivos que fui encontrando por ahí. Y este es Shiri, es otro busto de ella, el señor del pueblo de los Caras, fundadores de la ciudad, a los cuales, según el historiador padre Juan de Velasco, se les debe su nombre actual a Bahía, ¿no? Bahía de Caracas. Aquí es interesante porque el artista opta por alejarse de un ideal de figuración humana, ¿no? Apropiándose más bien de un imaginario artesanal de la cultura jamacuaque, que mezcla lo humano y lo animal. La escultura puede parecer un poco torpe, ¿no? Hay quienes incluso me han sugerido cuando fueron a la exposición, me decían, no, quizás esta no es de ella, ¿no? Esta cosa de negar el trabajo que no les gustaba, ¿no? Pero no se trata de un tema de gusto, ¿no? Yo creo que hay que un poco ir más allá de eso, ¿no? Yo creo que es importante, igual cosa que todavía porque ha sido un proceso bastante complejo recopilar información. Se necesita quizás complementar un poco más de información sobre los años, las condiciones de realización, para entender de mejor forma este trabajo, ¿no? En todo caso, a mí sí me parece interesante su tosquedad, ¿no? Para representar al líder de un pueblo cuya existencia ha sido totalmente cuestionada por los científicos, ¿no? No sé, me parece que es algo interesante. Esto está frente al malecón. Claro, me fui también a Bahía a entender, a recorrer esto. Ella luego de que se fue a vivir allá fundó un hotel, el Hotel Italia, y que luego también esa es otra historia fascinante, porque ella fascinante y también un poco compleja, porque ella se va a vivir a Bahía luego de casarse, ¿no? Y hace estos encargos de Bahía, pues se cree que tiene unos encargos más pequeños, pero sobre los cuales todavía falta también a Carlos Manuel Larrea, por ejemplo, pero la familia de Carlos Manuel Larrea no ha dado con ellos, ¿no? Se supo que siguió haciendo, pero ya como dejó un poco ese trabajo para dedicarse más a la vida en familia. Ella se casó con Furiani, con un italiano que llegó, con Elia Liut, y que le ayudó a fundir el busto de Orellana, que se lo presentó su profesor de la Escuela de Bellas Artes, Casadí, con él se fue a vivir a Bahía de Caracas. Pero lo interesante es que ahí, si bien dejó su práctica artística, dejó entre comillas, porque me parece que hay que también entender la práctica artística a veces de una forma mucho más amplia. Ella se dedicó a la gestión cultural, ella se dedicó al trabajo pedagógico, se dedicó a
crear talleres, fue parte del Club Rotario. Entonces eso también creo que es un trabajo importante de gestión que hay que empezar a reconocer. Pero bueno, no les quito, aquí están las imágenes de pequeño formato. Ella también exhibió en esta exposición celebrada en 1922 por las fiestas del centenario de la batalla de Pichincha. Estas son obras de menor formato que trabajó y que también se incluyeron en la muestra. No les quito más tiempo, aquí está con su familia. Esto está en el marco de la escuela. Hay mucho que investigar, mucho por hacer, hay mucha información sobre la que podemos conversar, pero justamente creo que de eso se trata, ¿no? De conversar, así que pues nada, quedo atenta a las preguntas que tengan o comentarios que tengan. Muchas gracias, Romina. Compañeras, ahora sí queda abierto el espacio para que podamos dirigir alguna pregunta, alguna conclusión, incluso de lo que escuchamos, de toda esta ardua investigación pues, que ha realizado Romina. Yo quería consultarte, Romina, a modo de opinión tuya, individual. ¿Cuál crees que ha sido la razón fundamental por la que incluso ahora, porque veo que las cifras que tú nos das de muchos años atrás no están muy lejos de las cifras actuales en cuanto a participación de mujeres en estos espacios, digamos, de galardones o de arte a nivel nacional? Entonces, ¿cuál crees tú que sea la razón principal para que las mujeres no tengan una presencia ni siquiera igualitaria a la de los hombres en estos espacios? Sí, yo creo que es un tema estructural, ¿no? Es un tema estructural y justamente por eso es importante revisar estos números también. O sea, no se falta de no es una falta de rigor, no tiene que ver con una falta de talento, tiene que ver con un tema estructural. O sea, lo que vemos es que, por ejemplo, ¿no? Estas mujeres van a la escuela, pero tienen que abandonar sus carreras de forma intempestiva muchas veces porque hay una sociedad que las empuja, que las presiona para que sean madres, para formar una familia, y también, bueno, o sea, estar en una institución de estas, la Escuela de Bellas Artes, si bien era gratuita, daba materiales de arte, que es muy interesante. Cuando leí las cartas, cuando leía toda la correspondencia de esos años, había mucha presión sobre quién se invertía, ¿sí? Entonces, obviamente, claro, las mujeres al tener socialmente, ¿no? Esta como responsabilidad familiar asignada, no eran personas dignas de invertir muchos recursos, ¿no? Entonces, creo que hay varios factores, ¿no? A los que podemos ver ahí. No es un tema de nuevo, yo no creo que es un tema de talentos ni falta, sino es una falta de mirada, ¿no? De no tomarte en serio, ¿no? Y eso seguramente muchas lo hemos vivido, ¿no? O sea, sí, lo hemos visto, o sea, solo falta de que veamos al escritorio de al lado para que veamos que nuestro compañero que está en una misma rango de poder, digamos, o de estatuto, ¿no? O que tiene las mismas obligaciones laborales, gana más. O sea, todas estas cosas nos dicen, es un tema estructural, ¿no? Hay a ciertas personas que se las considera serias y hay otras pues que no, ¿no? En ese momento, yo creo que lo interesante de ver es que a principios del siglo XX hay un gran movimiento de mujeres que están debatiendo y cuestionando esto, poniéndolo, ¿no?, sobre el tapete. Hacen estos emprendimientos, son muy reconocidas. La pregunta es qué pasa, que es un poco lo que yo fui viendo, ¿no? Cómo luego esto cae en los años 30. Justamente cuando
la idea del genio artístico moderno, el indigenismo también se posiciona como arte oficial, ¿no? Es ahí cuando estas figuras empiezan a ser desplazadas, ¿no? De hecho, en las mismas revistas hechas por los compañeros, por ejemplo, la revista Caricatura, hecha por Camilo Egas y un grupo otro de intelectuales, empiezan a burlarse de estas mujeres activas. Que también es interesante ver, ¿no? Yo creo que hay que empezar a analizar todas esas cosas. Yo creo que es una red, es un tema estructural, ¿no? No se debe a una sola cosa. Gracias, Romy. Compañeras, ¿alguna de ustedes se anima por hacer alguna inquietud, hacer alguna pregunta, Romy? Una pregunta. Me pareció súper curioso cuando hablaban sobre el tema de la Academia de Bellas Artes, la investigación que habían sacado fragmentos de las normativas, ¿no? Que los separaban en dos grupos y que de cierta manera siento que la academia siempre busca formalizar la manera en la cual nosotros pensamos, en el caso del arte, lo que hacemos. Y tal vez eso tenga, o sea, puede que eso tenga mucho que ver con la manera en la cual luego se desarrolla la práctica artística. Y eso se podría comparar con el hoy en día, tal vez, porque yo siento que de cierta manera la academia también nos forma o nos pone ciertas estructuras para nosotros poder luego trabajar en lo que tiene que ver con la praxis artística. Sí, hay una idea como de profesionalización, ¿no? Para cumplir esos estándares tenemos que seguir ciertos códigos, ¿no? Y claro, cuando no los cumplimos, de alguna manera sí somos desplazados de eso. Yo misma estudié artes visuales, me dediqué más a la docencia, a la investigación histórica, pero claro, o sea, un poco también me acuerdo, o sea, éramos en mi curso, o sea, éramos muchas más mujeres y de repente quienes tenían obviamente, eran más premiados, eran más celebrados, eran obviamente mis compañeros hombres, ¿no? Pero no solo eso, o sea, varias veces mis colegas, y son cosas que te desaniman y que te marcan también, o que te hacen ir para atrás y que te hacen asumir otro tipo de roles más invisibles para el arte, que no son tan valorados, pero que son igual de importantes también, ¿no? Como el trabajo de gestión, de curaduría, que yo creo que son roles que hoy se están poniendo más en valor, ¿no? Pero que en su momento no lo era porque siempre se piensa el arte bajo la imagen del artista y la obra, y no todos estos personajes, estos agentes que son importantísimos para generar una escena de arte, ¿no? Desde el técnico de luz, desde quien imprime, hay una red de agentes que es importante empezar a poner en valor, ¿no? Y creo que de eso también se trata. Pero claro, yo también cuando estaba estudiando artes, por no entrar en esos códigos que tú comentas, a mí me decían, no, es que tú haces antropología, no haces arte, ¿no? Que es sumamente difícil. Yo quizás hoy con más herramientas podía haber contestado a eso, ¿no? Pero en ese momento que no tenía las herramientas teóricas para poder debatir, que estás en un momento de aprendizaje, te marca, pues, y te hace dudar de lo que haces, ¿no? De tu trabajo. Yo tengo una pregunta, Romy. Ubicándonos en la época cuando Rosario Villagómez participó en el premio Mariano Aguilera, de acuerdo a tu investigación, ¿cómo ella porque es también de valentía, y me imagino que en esa época de haber sido como muy político el participar, y también como muy cuestionado de que una mujer se presente a un salón en esa época, a un salón de arte. ¿Cómo fue la reacción, o de acuerdo a tu investigación, y cuál era la actitud de ella al, al presentarse? Porque hasta en la actualidad, y no por ser mujeres, pero sí se nos hace difícil presentarnos a un salón, a un concurso de arte, como que lo pensamos mucho, ¿no? Sí, a ver, yo quizás esto, hay varias cosas, ¿no?
Era un momento en que había varias instituciones abiertas que fomentaban la participación de mujeres porque de alguna manera daban cuenta, o sea, a partir de la llegada del Faro se propone la inauguración de la Escuela de Bellas Artes con presencia femenina, ¿no? En el reglamento se estipula que hayan alumnas. Entonces, es como un momento de apertura de un nuevo momento de modernización de la ciudad, ¿no? Del Estado, se quiere dar una imagen renovada del Estado. Entonces, hay como una voluntad de estas instituciones de fomentar la participación activa de las mujeres, ¿no? Y en ese marco se empieza justamente a discutir sobre el sufragio, sobre los derechos, sobre el tema laboral, pero a nivel nacional se empieza a promover la participación de las mujeres, o sea, se le empiezan a dar plazas de trabajo, o sea, hay todo un movimiento, no de la escuela, sino estatal, nacional alrededor de eso, ¿no? Y entonces eso es lo que yo creo que hace que obviamente Rosario y a muchas de estas mujeres ingresen, que como vemos no son números pequeños, son números grandes, y que tú dices, ¿dónde están todas estas figuras? Porque nunca me he enterado de ellas en una clase de historia del arte, ¿no? Porque no sé estos nombres, y por qué sí de otros, ¿no? ¿Por qué están ahí? O sea, creo que es un tema de atmósfera, ¿no? Que hace, pero a pesar de eso, sí sí tiene que ver, hay un tema de valentía también, como dices, hay un tema de, bueno, yo obviamente para hacer este trabajo he revisado mucho el trabajo de Ana María Getschel, que es una pionera en los estudios de género, y ella comenta en sus libros, en sus trabajos, sobre los orígenes del feminismo. Ella comenta sobre cómo estas mujeres, por más con toda esta voluntad institucional que había de incorporarlas a cierto sistema, había una sociedad conservadora que se resistía a eso, ¿no? Y muchas de estas mujeres se burlaban de ellas en las calles, ¿no? Se burlaban de ellas cuando iban caminando y salían de las instituciones, se burlaban de estas mujeres o les lanzaban cosas, o sea, no era tan fácil, ¿no? Entonces, claro que ahí hay un tema de valentía, hay una decisión, ¿no? De decir, voy a trabajar, voy a estudiar, voy a realizar estos monumentos, voy a concursar, voy a ganar el monumento. A mí me llama mucho la atención, porque hoy todavía, bueno, gracias a estos encuentros estamos menos desconectados, pero todavía vivimos en una sociedad que cada una vive en su burbuja, ¿no? Entonces a mí sí me llama mucho la atención cómo en este momento esta mujer se lanza para hacer este proyecto en Guayaquil, y luego en Puerto Viejo, y luego se va a vivir a Bahía, y desde ahí trabaja y hace monumentos, hace esculturas de menor formato para coleccionistas en Guayaquil y en Quito. Entonces sí es interesante, porque no tenemos las mismas, o sea, no está el WhatsApp, no está el Zoom, ¿no? O sea, es otra realidad, ¿no? Entonces sí hay una voluntad, pero a pesar de esa voluntad, hay todo un aparato que hace que no sea suficiente, ¿no? De hecho, a mí, hoy ustedes pueden buscar el nombre de Rosario Villagómez en Google y van a aparecer mucha información. Cuando yo empecé este trabajo, no había nada. Y solo un poco para quizás contestar tu pregunta, Gaby, no había nada. Entonces yo dije, no puede ser, o sea, buscaba de mil maneras, hice un trabajo, no me botaba nada, por muchas claves, identificaba, hice como árboles para poder llegar. Y dije, no, tienes que cambiarte el chip, Romina, para lograr entrar a ella. Tienes que fijarte en el nombre del esposo, en el apellido del esposo. Y a través del apellido del esposo, llegué a un obituario. Y en ese obituario me dio el nombre, me salió el nombre del hijo. O sea, me salió el nombre de algo que reconocía, muy guayaquileño. Y así me lancé a llamar al nombre del hijo, es Furiani. Yo lo empecé a googlear, hasta que me salió una imagen que reconocía de Guayaquil, que era de una imagen de una constructora,
llamé, me lancé a llamar y nada, y así llegué al hijo. Pero ves que en este ejercicio, o sea, de nuevo, después de meses de búsqueda, dije, tienes que cambiarte el chip, o sea, no vas a encontrarla por el nombre de ella, tienes que encontrarla con el nombre del esposo. Vas a encontrar, y eso me dio datos, y así un poco pude empezar a abrir y encontrar como cositas que me llevaron a ella, ¿no? Pero es un tema, creo que, de nuevo, ¿no? Estructural. No sé si contesté tu pregunta, Gaby, o ya me fui por las Sí, ramas. muchas gracias. Sí, Ron. Y otra pregunta. ¿Hay publicaciones o algo sobre el tema de su investigación que ha hecho? Porque así, haciendo una búsqueda rápida en Google, lo que más se encuentra son las notas de prensa del telégrafo y todo eso. Yo digo como un recurso tal vez para poder empezar a enseñar en las aulas sobre el tema. Sí, bueno, el MAC hizo un recorrido digital que está bastante interesante, que les puedo pasar ahora el link, y que puedes ver puedes recorrer la muestra, ¿no? Un recorrido virtual, perdón. Entonces eso es un recurso. Yo escribí un texto para el telégrafo sobre mi encuentro, un poco comentando este encuentro con Rosario. Y bueno, también un poco las entrevistas que he dado, por ahí se grabaron algunas cosas. Ahora mismo estoy trabajando en el libro, como les decía al inicio. Estoy cerrando este proyecto en un libro que también contiene estos apartados que un poco expuse aquí, que comenta analiza la creación de estas primeras instituciones académicas formales, sobre todo en Quito, me centro en Quito, porque es el lugar donde ella se forma, es donde aparecen las primeras academias formales, que empiezan a motivar la vinculación de mujeres a sus programas. Hay instituciones de arte, ¿no? En Cuenca, en otros lugares, pero aquí aparecen las primeras instituciones como formales, ¿no? Entonces, hago ese estudio, analizo esos programas y luego ya me centro en su trabajo y también en la aparición de todas esta atmósfera, como les decía, porque eso creo que es importante. El Rosario Villagómez no está sola, es parte de una atmósfera de mujeres que está tratando de defender su trabajo, sus derechos, y de posicionarse como autoras, ¿no? Entonces, espero que salga a finales de año. En eso estoy, en eso estamos, sí. Les voy a pasar igual el link, eso sí, creo que va a ser importante, se los voy a pasar al chat. Los dos links que mencioné. Muchas gracias, Romina. Y bueno, en honor al tiempo también, tenemos que dar por concluido este espacio. Romina, en realidad nos ha faltado tiempo, hay muchas preguntas que aún se quedan y muy seguramente podremos resolverlas al leer el producto final, que es tu libro, este proyecto que tienes por completar y que te auguramos también muchos éxitos. En este momento quiero darle la palabra a Gaby Punín para que nos dé unas palabras de despedida. Ella ha sido la gestora de esta agenda paralela del Laboratorio de Producción en Artes Visuales para Mujeres, así que Gaby, te doy la palabra, luego regreso un par de minutitos con Romina para una despedida final. Gracias, Gaby. Bueno, Romy, te agradecemos por compartir con nosotros tu tiempo y experiencia en la investigación de esta gran mujer como es Rosario Villagómez. Gracias por la colaboración y la generosidad que has tenido con nosotros para compartir tu conocimiento. Es importante la contribución que ha dado a nuestro país esta gran mujer en la memoria, el legado, y también es un reconocimiento a ti como investigadora y a ella como mujer por toda esta valentía, ¿no? Bueno, yo lo veo así, que nos deja como una herencia para ser muy activas, gestoras y estar activos en el arte y sobre todo en esta época tan difícil de pandemia. Gracias, Romy, por
por tu apoyo, por tu ayuda sobre todo. Gracias a ustedes. Bueno, ahí creo que se copié un mensaje, parte del mensaje que no era, pero abajo sí están los links. Eso por ahí es lo que puedo ahora dejarles. Y nada, pues muchas gracias por la invitación. Siempre falta tiempo porque sí, así fue un trabajo muy complejo, pero bueno, espero que por lo menos haya dejado algunas preguntas. Y yo lo único que quería decir que sí, para mí un poco más que un trabajo final, yo creo que es una invitación, ¿no? Esto es una invitación a seguir pensando esas trayectorias, a siempre revisar los archivos, a no creer el archivo como algo muerto, algo que hacemos y lo guardamos en un cajón, sino que siempre hay que actualizar un trabajo alrededor de eso. Y eso yo creo que es el rol que tenemos como productoras, como instituciones, un poco, sí, repensar nuestro campo, ¿no? Desde los diferentes lugares. Así que eso, ¿no? Más que algo cerrado, es una invitación para, pues, colaborar, dialogar en conjunto, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Romina. Felicitarte, en realidad mi admiración como mujer, primero por este arduo trabajo que te has dado en investigar a otra par nuestra, ¿no? Y qué lindo saber que hemos estado presentes siempre en la historia del arte, no solo de nuestro país, sino también del mundo entero. Agradecemos a todas ustedes por su presencia, por su atención, y les invitamos a seguir de cerca los productos que se vayan generando en torno al Laboratorio de Producción en Artes Visuales para Mujeres Convocatoria 2021. Un abrazo para todas, cuídense y estaremos en contacto pronto. Muchas gracias.